que la mayoría de mi comunidad en este canal tiene un celular para poder jugar Minecraft Bedrock. Y recientemente en mi canal secundario donde subo gameplays probando mods de Minecraft Java, vi el comentario de ¿se puede en celular? Y la respuesta es que sí. Como puedes ver, ahora mismo estoy jugando Minecraft Java en mi celular Android sin ningún problema. Y muy bien, antes de continuar con el video, me ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Ahora sí, continuemos con el video. Y muy bien, para poder estar jugando Java en tu celular como yo, necesitamos de la app llamada Fallcraft, ya que actualmente la aplicación de PojaApp Launcher ya no se encuentra en la Play Store y Fallcraft es básicamente un entorno similar a PojaApp Launcher, pero realmente superior, ya que aquí vas a poder estar jugando Minecraft con Forge, con mods, con Fabric, con shaders y con prácticamente todo. Pero antes de descargar la aplicación necesitas saber los requisitos para poder descargarla, ya que es primero que nada un celular con Android 8 o superior, un celular con al menos 4 GB de RAM, pero si quieres jugar con mods 6 o 8 GB de RAM es lo ideal. Y obviamente vas a ocupar de la app Fallcraft, que la vas a estar encontrando en mi página web. Como puedes ver, ahí tendría el apartado de Fallcraft, en donde vas a poder estar descargando esta aplicación en la página web sin ningún tipo de problema. Y bien, pues prácticamente de descargar e instalar el APK de Fallcraft harás lo siguiente que haré yo. Y muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Fallcraft y como puedes ver, lo primero que nos aparece es la solicitud para darle acceso a nuestros archivos para que pueda descargar archivos en nuestro celular. Esto no los va a hackear, no les va a pasar absolutamente nada, solamente le están dando los permisos para que pueda acceder y pueda descargar los archivos en su celular. Después lo que vamos a hacer, como pueden ver, es darle clic en aceptar los términos y condiciones. Y después de aceptar los términos y condiciones, vamos a poder instalar ahora sí lo que es necesario para poder usar esta aplicación, como lo serían todos esos archivos que aparecen ahí. Simplemente vamos a darle clic en donde dice instalar y update, y con eso estaríamos descargando ahora sí los archivos necesarios para poder jugar Java en nuestro celular. Y como pueden ver, ahora sí, después de descargar los archivos necesarios, nos mete ahora sí al juego. Muy bien, prácticamente ya estando dentro de lo que es la aplicación de Fallcraft, como puedes ver ya tengo ahí mi skin, tengo por ahí una cuenta ya creada y prácticamente les voy a estar enseñando lo básico y cómo yo logré hacer esto, cómo yo logré jugar el Java en mi celular con 4 GB de RAM. Pues muy bien, sencillo. Después de abrir lo que es el launcher, como pueden ver tenemos unos botoncitos aquí en la izquierda, en la izquierda, y tenemos el botón de configuración. En el botón de configuración vamos a tener diferentes configuraciones muy útiles, pero que muy útiles. Lo primero que tendríamos sería el apartado de About, donde vamos a poder estar encontrando la página oficial de Fallcraft, la página oficial del equipo que creó esta aplicación, el sponsor y el open source, que es para abrir el código del juego. También tenemos por aquí el apartado de comunidad, que vamos a tener el apartado de comunidad en Discord y QQ Group, que prácticamente si ustedes tienen algún problema, algún error, algún bug, pues simplemente suben al Discord, comentan, tengo este error, tengo este problema, y en el Discord te van a solucionar absolutamente todo. También tenemos el apartado de Help, por si quieres alguna pregunta, pues aquí te metes a buscar la pregunta que tienes y te va a aparecer esa pregunta para que tú veas cómo solucionar ese error. También tenemos el apartado de Launcher Settings, donde vamos a poder estar mejorando y cambiando, por ejemplo, el idioma, que está en inglés, en portugués, que lo pongo en portugués, pues se pone en portugués, lo pongo en inglés, se pone en inglés. También tenemos para actualizar el launcher, como puedes ver dice Update Launcher, para actualizar si hay actualizaciones del launcher o algo así. También tendríamos el Cache Directory, también tendríamos el debug, tendríamos para cambiar hasta el color. Pues me voy aquí en Set, yo quiero ponerlo azul, pues como puedes ver se pone azul. Si lo pongo ahora en rojo, se pone rojo. Si lo pongo yo en blanco, se pone blanco. Vamos a dejarlo en blanquito. Y como puedes ver, cambiamos hasta el color de lo que es la aplicación. Yo quiero modificar también estos colores que son los botones. Posiblemente lo pongo aquí, le doy OK. Y como pueden ver, ahora los botones son negros y el color es blanco. Y prácticamente podemos modificar otras cosas, como ponerle una imagen, poder cambiar los menús o los iconos. También podemos cambiar unas cositas extra, como modificar la skin, la animación. Tenemos por acá prácticamente para modificar muchas cosas de lo que es el launcher. También tenemos el apartado de Global Game Settings, donde vamos a poder estar mejorando la versión de Java. Como pueden ver, son las versiones que instalamos al principio del video, que sería cuando nos metimos a la aplicación. También tenemos para poder modificar la memoria de lo que es la RAM,
para que obviamente tenga más RAM la aplicación y pueda correr mejor las versiones, los modpacks o lo que sea. Y como puedes ver, ahora mismo está en automático, que estaría usando 3 gigabytes de mis 5.6 que tengo. Lo que significa que estoy usando prácticamente la mitad de la RAM que tengo. Si ustedes usan 4 gigabytes, pues estaría usando 2 gigabytes de RAM. Si tienen 6 como yo, estaría usando 3 gigabytes. Y si tienen 8 gigabytes, pues estaría utilizando 4 gigabytes de RAM. Entonces prácticamente lo van a dejar en automático para que se ponga la RAM necesaria que ocupa la aplicación. Tenemos para cambiar la resolución, que obviamente también está en alto. Como puedes ver, estaba en alta la resolución, para que se vea bien bonito el Minecraft. También tenemos para modificar el server address, que sería para poder meternos a un server. También tenemos por acá el apartado de controller, que sería para poder modificar lo que es nuestros controles dentro del juego, para poder movernos, saltar y hacer ese tipo de cosas. Y tendríamos otras cositas que pues son para poder tener como más optimizado el launcher, pero yo no voy a tocar absolutamente nada. Si ustedes quieren tocar el Global Game Settings, pues aquí estarían para poder modificar absolutamente todo. Aquí tenemos también el apartado de controller, que sería para poder modificar nuestros controles. Vamos a poder estar actualizando los controles, vamos a poder estar compartiendo nuestros controles. Si queremos compartir el control que tenemos a nuestro amigo para que vea cómo configuré el salto, el moverme y todo eso, pues le puedo modificar el control y también puedo modificar yo solo mis controles. Como puedes ver, aquí puedo mover lo de moverme, aquí puedo mover lo de agacharme, aquí puedo mover lo del F5, lo de agregar F5, lo del Enter, y esas cositas extra vamos a poder estar agregando con esta cosita. Y regresamos. Como puedes ver, ahora tenemos el apartado de esta nubecita, que sería para poder descargar absolutamente todo. Aquí vamos a estar haciendo todo el manjar de este Fallcraft. Y aquí vamos a poder estar descargando los packs de shaders para poder jugar nuestro Javita con unos shaders bien épicos. También vamos a poder estar descargando mundos como OneBlock, Lucky OneBlock. Vamos a poder descargar mapas de lo que queramos. También tenemos el apartado de Resurrect Pack si queremos jugar con animaciones frescas, con nuevas Wiis, con nuevos X-Ray. Vamos a poder hacerlo desde aquí. Y si queremos jugar con mods, podemos descargar los mods directamente desde este apartado. Y si queremos jugar con un modpack bien chévere como Pixelmon, Veteran Bedrock, RLCraft, pues simplemente nos metemos a modpack y aquí descargamos el modpack que queremos jugar. Covelom de Casecraft. Aquí vamos a poder estar haciendo todo el manjar de esta aplicación. Y si queremos una versión vanilla del Minecraft, pues simplemente aquí vamos a escoger la que queramos, como la 1.21, 1.20, 1.19, 1.18, 1.16. Y aquí vamos a poder estar buscando las versiones del Minecraft. Aquí obviamente van a seleccionar la que ustedes quieran. Yo seleccioné la 1.12.2 para que me corra bien y sin ningún tipo de problema. Y también tenemos el apartado aquí de esta tuerquita, donde vamos a poder estar viendo o agregando cosas extra en los archivos del juego. Podemos agregar un modpack, podemos exportar un modpack para un compañero. Si hicimos un modpack, se lo exportamos a un compañero. Si tenemos una configuración, la podemos exportar o extraer. También podemos agregar mod loaders como Forge, Optifine, Fabric, si queremos instalar Fabric, pero le damos aquí donde dice Install Update from Local File. Ya que ahí metemos el Fabric, el NeoForge, lo que queramos, vamos a poder estarlo instalando desde ahí. El Manage Mods para poder buscar los mods descargados. Y los Worlds y Data Packs serían los mundos y los Data Packs que tenemos agregados en nuestro juego. En este caso yo tengo mi mundo que sería el New World, que sería de la versión 1.12.2. Y prácticamente no necesitas configurar nada más, no necesitas instalar nada más. Lo único que necesitas es meterte aquí, buscar la versión que quieras, buscar el modpack que quieras, buscar el mod que quieras, el Resurrect Pack que quieras, el mundo que quieras, el shader pack que quieras, descargarlo y te vas a meter. ¿Cómo te metes? Pues antes de meterte, cosa importante, olvidé mencionar, crear un perfil. Aquí donde dice Offline Account, vamos a darle clic. Y aquí en Offline Account vamos a crear una nueva cuenta en Offline Account. Aquí vas a poner un username que tú quieras. Si tú quieres ponerte Pedro, Joaquín, Ricardo, te pones el nombre que quieras. Y como puedes ver, yo me puse el nombre AlexBK y ya estaría puesta la cuenta AlexBK. Ahora, ¿cómo agregar una skin? Como puedes ver, aparece como un ganchito al ladito del nombre. Y aquí vas a poder estar seleccionando la skin default, que sería la de Steve, la skin de Steve, la skin de Alex. Aquí vas a poder estar descargando una skin loader, que sería con una URL. Aquí vas a poner la URL de la skin que tú quieras, de la URL que tú quieras. O si tienes la skin descargada en tus archivos, lo único que vas a hacer clic es donde dice Local Skin File. Vas a darle clic en la troquita que aparece skin aquí. Y vas a meterte a los archivos de tu celular para poder seleccionar la skin que tengas descargada. En este caso yo descargué esta skin que es la mía, entonces la puse, le doy en OK y como puedes ver ya estaría puesta la skin en mi
juego. Ahí como pueden ver, ahí está ya mi skin, toda bien chévere, toda bien bonita. Que lo único que tengo que hacer ahora para poder jugar el Minecraft es darle clic donde dice Launch 1.12.2 o la versión que ustedes tengan descargada. Le doy clic en Launch, ahí como pueden ver se empieza a cargar los archivos necesarios. Ahí empieza a cargar el check-in Java version, el dependencias, el login in. Y como pueden ver, estaríamos esperando waiting for the game to launch. Esperamos, no necesitas internet ya cuando te descargada la versión. Puedes jugar offline si ya la tienes descargada. Y como puedes ver, ahora mismo está cargando el launcher. Como pueden ver, está cargando porque obviamente tarda en cargar. Es una versión 1.12 en un celular de 6 GB de RAM. Obviamente, si ustedes quieren jugar con muchos mods, lo más recomendable es que descarguen una versión un poco más antigua, ¿no? Tampoco quieran tener la 1.21 con 100 mods con 4 GB de RAM. Obviamente tienen que tener una versión como la 1.12.2 con un celular de 4 GB de RAM y unos 4 o 5 mods chéveres. Y como puedes ver ya cargó ahora sí la versión. Como puedes ver ya tengo el Minecraft ahora sí abierto en mi celular. Lo único que tengo que hacer es meterme aquí en single player, o si quiero meterme a un servidor, pues aquí en multiplayer quiero un servidor, que por cierto, si se unen al Discord, creo que voy a hacer un servidor para Java con mods, para que ustedes, los de celular, se empiecen a meter a este mundo con mods de Minecraft Java conmigo. Y lo único que tienen que hacer es crear un nuevo mundo si están pues con la versión recién descargada, o si tienen un mundo hecho, posiblemente se meten, aunque no creo que tengan un mundo hecho porque acaban de hacer este tutorial, pero crean un nuevo mundo, esperan a que se cree este nuevo mundo, y como pueden ver, ahora sí, estaría cargando el terreno. Y como pueden ver, estaríamos en Minecraft Java en mi celular. Lo cual es increíble. Así que bien, realmente eso era todo el tutorial. No hay más que enseñar, no hay más tutorial. Eso era todo súper fácil. Dejen de llamarme. Súper fácil, súper veloz, todo, súper procedimiento rapidísimo. Es que la verdad es que Fallcraft es bastante bueno. Si ustedes quieren jugar, pues Javita en su celular Android. Y nada, pues dicho eso, recuerden dejar su like. Recuerden que la página la tienen aquí abajo en la descripción para descargar Fallcraft. Y pues nada, dicho eso, ahora sí, gracias por ver el videito y nos vemos en la siguiente. Si quieren meterse al servidor con mods de Minecraft Java, recuerden unirse al Discord. Y si quieren más videos sobre esta aplicación para meter mods o cosas extra, pues coméntenmelo y vemos si hacemos una pequeña review. Y nada, pues dicho eso, yo me hago una mesa de crafteo aquí, pam pam, mesita de crafteo, pam pam. Y como pueden ver, ahí tengo mi mesa de crafteo. Me meto aquí, el F5, me meto en la mesa de crafteo. Y ahora sí me pongo a jugar mi Minecraft Vanilla. Dicho eso, gracias por ver el videito y nos vemos en la siguiente.